Punto 76. Partes de la confesión. Las cosas necesarias para hacer una buena confesión. Bien, pues las cosas necesarias para hacer una buena confesión son 5. 1. Examen de conciencia. 2. Dolor de los pecados. 3. Propósito de enmienda. 4. Tienes que decir realmente los pecados al confesor, no solo los que te convengan, ni solamente aquellos que quieras decir. Si se te olvida alguno, eso no es pecado, siempre y cuando el olvido haya sido sincero. Y queda perdonado, aunque te aconsejo que digas, también dejo delante del Señor en esta confesión los pecados de los cuales me haya olvidado. Sin embargo, si tú utilizas esa fórmula para tratar de enmascarar o no decir pecados, debes de saber que el confesor no es otro que un representante de Cristo, pero es un siervo. Él no te perdona los pecados. Es Cristo quien a través del confesor te perdona los pecados. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo no es tonto. A quien una persona que quisiera ocultar un pecado bajo olvido, siendo que no lo hubiese olvidado, el Señor mismo no le da la absolución. El sacerdote podrá darte el signo, pero Dios no te da la absolución ni el perdón. Y la parte número 5 es, debes cumplir la penitencia. Así que, resumiendo, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir realmente los pecados al confesor, y dejar delante de la confesión aquellos que realmente hayas olvidado. Y por último, cumplir la penitencia. Punto 76.1. Quien ha tenido la desgracia de pecar gravemente, si quiere salvarse, no tiene más remedio que confesarse para que se le perdonen sus pecados, porque el sacramento de la penitencia ha sido instituido por Cristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. No es posible obtener el perdón de Dios de los pecados graves sin la confesión. Aunque se puede anticipar el perdón con un acto de perfecta contrición y con el propósito de confesarse después, pero si después uno no quiere confesarse, entonces se comete un nuevo pecado mortal. Es cierto que con el acto de la perfecta contrición puede uno recobrar la gracia, pero para esto hay que tener además el propósito firme de confesar después estos pecados, aunque estén ya perdonados. Porque Jesucristo ha querido someter al sacramento de la confesión todos los pecados graves. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados, y ella lo ejerce de un modo habitual en los sacramentos de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. Este sacramento también se llama el sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con Dios y con la comunidad cristiana, de la cual el pecador se separa vitalmente al perder la gracia en el pecado grave. No vivas nunca en pecado. Si tienes la desgracia de caer, trata ese mismo día de hacer un acto de contrición perfecta y confiésate cuanto antes. No lo dejes para después, porque el que se confiesa a menudo no lo hace porque tenga muchos pecados, sino precisamente para no tenerlos. Y el que se lava en la tarde estará más sucio, y estará más limpio que el que se lava a menudo. Además debes recordar que no sabes ni el día ni la hora de tu muerte. Por consiguiente no sabes ni el día ni la hora de tu juicio. Aunque aquí yo quiero hacerles un pequeño paréntesis, estimados escuchantes. En cuanto a lo que hasta ahora hemos leído, es en parte cierto, pero también es verdad que si tienes la suerte de que no te toque una muerte repentina, pero sabes que vas a morir, puedas tener una contrición verdadera de tus pecados, incluso si son mortales, y nuestro Señor te perdona, pero eso no te va a eximir jamás de que pases por el purgatorio, y eso debe quedarles claro a todos ustedes. Cuando van y se confiesan, lo que se les perdona a ustedes, a mí y a todos, no es la culpa, es el pecado. Lo que les perdona la culpa es la indulgencia. Y cuando un sacerdote o un obispo o el papa dice, por hacer X cosa, os concedo indulgencia plenaria,
Allí se les perdona la culpa de todos los pecados cometidos hasta el momento presente. Por consiguiente, que quede entendido por todos ustedes que lo que se sufre en el purgatorio no es la purificación del pecado, es la purificación de la culpa. Porque si tú mueres con un pecado, no llegas al purgatorio. Sabes muy bien a dónde llegas, y no es la gracia ni el purgatorio. Habiendo dejado eso en claro, continuamos con la lectura. Hoy, mucha gente va al psiquiatra, y es posible que el psiquiatra cure, pero desde luego que él no perdona. Y muchos, para tener la paz, necesitan sentirse perdonados. Es como una herida que tiene pus, porque tienes que limpiarla para que se cure. Cuando uno se siente perdonado, tiene paz. Arrepentirse de lo malo que hayamos hecho y pedirle perdón a Dios es lo único que te puede dar la paz. Y Dios sí perdona, y todo el tiempo, y del todo, si de verdad le pides perdón, y de verdad lo haces de corazón, porque para eso Él ha hecho e instituido la confesión. Es un dogma de fe que cuando Dios perdona, de veras perdona. Si nosotros pensáramos de otra forma, entonces cometeríamos un pecado mortal. La misericordia de Dios no tiene límites, lo dice la Biblia. Como el viento norte borra las nubes del cielo, así la misericordia de Dios borra los pecados de tu alma. Y en otro sitio, cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar, para que nunca más vuelvan a salir a flote. Pero también su justicia, recuerda, es infinita. Por lo tanto, Él no puede perdonar a aquel que no quiere arrepentirse, porque eso sería una monstruosidad, y Dios no puede hacer una monstruosidad, ni tampoco ser imperfecto. El perdonar es un acto unilateral, no necesitas de una segunda persona para perdonar. Es decir, que si tú decides perdonar, no necesitas que el otro acepte tu perdón. Tú has decidido perdonar. Es un acto unilateral. También el aceptar el perdón es un acto unilateral. Por eso Dios no puede perdonar al que no quiere arrepentirse, porque no existe un acto unilateral de ambas partes. Dios sí quiere perdonar y está dispuesto, pero la otra parte no quiere aceptar ese perdón. Es un acto unilateral de ambas partes, por consiguiente, si una de esas dos no quiere, no se puede dar por parte de Dios el perdón, aunque Dios sí quiera perdonar. Si fuera de otra manera posible, Satanás no tendría un infierno. Esta doctrina lo expresa así el padre Jesús María Granero. Dios no olvida aquello de lo que no le has pedido perdón, pero no recuerda aquello que una vez te perdonó. Aquí, señores, yo les hago un paréntesis. Nuestro Señor, Dios, siempre recuerda, incluso aquello que perdona, porque perdonar no significa olvidar, significa aceptar a la persona con todo, y Jesucristo además nos renueva con su sangre y borra nuestros pecados, y se borra del libro de la condenación todo lo que hicimos. Dios sí recuerda lo que hicimos, pero también ve la perfección con la cual, a través de su sangre, nos transfigura en sí mismo. Por eso a la gloria de Dios solo puedes entrar cuando la imagen de Cristo, como el cuerpo místico de la Iglesia, es perfecta en tu alma. Porque aunque Dios puede recordar los pecados, Él no guarda rencor. Y si Él ve que la imagen de su divinidad es plena en ti, no te puede reprochar nada. Él solo reprocha cuando la imagen de su perfección y divinidad no es perfecta en las criaturas, porque Él no admite más que perfección. Pero Él no guarda rencor. Sin embargo, para el conocimiento humano, esta frase es la más aceptable. Dios no perdona aquello de lo que no le has pedido perdón, pero no recuerda aquello que una vez te perdonó. Eso cabe dentro de lo humano, pero en la cuestión de juicio divino, eso no cabe. Punto 76.2. Pío XII, en la encíclica Mystici Corporis, habla de los valores de la confesión frecuente diciendo que aumenta el recto conocimiento de uno mismo
y crece la humildad cristiana, y se desarraiga la maldad de las costumbres, y se pone un dique a la pereza y a la negligencia espiritual, y se aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. Y el Concilio Vaticano II habla de la confesión sacramental frecuente, que preparada por el examen de conciencia cotidiano, tanto ayuda a la necesaria conversión del corazón, como al verdadero arrepentimiento y conversión. Al recuperar el estado de la gracia por la confesión bien hecha, tú recuperas también todos los méritos que perdiste por el pecado mortal. Punto 76.3. Quien vive en pecado grave, muy fácil es que se condene por tres simples razones. 1. Porque después es muy posible que le falte la voluntad de confesarse, como le falta ahora. 2. Aun suponiendo que no le faltara esa voluntad, es posible que la muerte lo sorprenda y que no tenga tiempo para confesarse. 3. Finalmente, aquel que descuida la confesión y que va amontonando pecados y pecados, se encontrará cada vez con más dificultades para poder romper, porque un hilo se rompe mucho mejor que una maroma. Para arrepentirse, entonces sería necesario un golpe de gracia prodigioso, y esa gracia sobreabundante Dios no la suele conceder al que se obstina en el mal. Jesucristo se los advierte así a los que quieren jugar con Dios. Me van a buscar y no me encontrarán, y van a morir en su pecado.